Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Zenaida Lara Rodríguez. Soy estudiante de cuarto semestre de Gestión del Talento Humano de la Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá. El día de hoy hablaremos de dos temas muy importantes en lo que es la comunicación. Hablaremos en este caso del modelo de Hall y el espiral del silencio. El modelo de Hall es creado en este caso por Edward Hall y la espiral del silencio, en este caso por la autora y escritora Elizabeth Newman. Para ponernos entonces en contexto y saber entonces un poco más de qué se trata cada una de estas teorías, entonces empezaremos hablando por cada uno de estos autores, un poco de su biografía para conocer entonces un poco más acerca de cada uno de ellos y podamos ir contextualizando las teorías que cada uno de ellos crearon como tal. Entonces, como estábamos indicando, empezaremos entonces en este momento a hablar un poco más y saber quién fue el autor Edward Hall. Edward Hall nació pues el 16 de mayo de 1914. Él fue un antropólogo e investigador intercultural, era un estadounidense. Este autor fue y ha sido pues en este caso recordado porque desarrolló lo que son los conceptos como el modelo de la proxémica y haber explorado cohesiones culturales y sociales. Además también pues describió lo que es el comportamiento humano y sus reacciones en diferentes tipos de espacio y persona culturalmente. Edward Hall pretende pues explicar cómo afecta el contexto, la administración del tiempo y el espacio de la comunicación intercultural, es decir, lo que son la comunicación entre culturas. Para ellos en este caso pues empezaremos hablando primero que todo de qué se trata o qué es cultura. Tiene muchos conceptos pues en este momento, ¿no? Es una especie de tejido social que abarca las distintas formas, lo que son expresiones de una sociedad determinada, actuada como filtro seleccionador de estímulos y cómo interpretarlos. Edward Hall describe cómo cada sociedad tiene lo que son los comportamientos si se encuentran fuera de los límites establecidos por lo que son dichos estándares. Estos serían rechazados por la sociedad o incluso sancionados. Cada estándar varía en función del grado de lo que es la tolerancia del grupo, por lo que un mismo comportamiento podría ser bien sea aceptado o rechazado según la sociedad en la que éste se pueda desenvolver, es decir, la comunicación entre culturas, como pues ya lo habíamos indicado anteriormente. En este caso también hablaremos en este caso de lo que es el esquema sobre la interculturalidad, como lo estamos observando en este momento. En la parte izquierda tenemos el yo y en la parte derecha tenemos el otro. Interculturalidad significa, o como lo estamos visualizando en este momento, el encuentro entre mi ser y mi cultura, con el de otra persona y la suya, es decir, la interacción entre culturas como lo estamos viendo en este gráfico en este momento. Este tiene tres componentes estándares culturales. Los estándares culturales que se manejan en este momento son el espacio, el tiempo y la comunicación. Cuando nosotros hablamos de espacio, es lo que hay entre el individuo y el otro dependiente del entorno. Cuando hablamos de tiempo, es lo que podemos percibir del tiempo de los individuos en lo que es las diferentes culturas. Y cuando hablamos de comunicación, se obtiene partiendo de la relación entre el espacio temporal. Para poder contextualizar un poco más a lo que hace referencia en este caso los tres estándares culturales,
Lo vamos a verificar entre la cultura española y la cultura china. Si hablamos del espacio, que es entre el individuo y el otro, dependiendo del entorno, en este caso, en una cultura española, el espacio es la distancia interpersonal, social y física mínima. Es decir, en este caso podría ser un saludo, unos calurosos saludos, y se pasa, en este caso, rápidamente, después de llevar a cabo ese saludo, a lo que sería un tuteo. Mientras que en el estándar cultural chino, cuando hablamos del espacio, este muestra distancia interpersonal, social y física. Es decir, que cuando la persona realiza su saludo va a ser conscioso. Él va a evitar, en este caso, lo que es el tuteo. Si hablamos del tiempo de la cultura española, ellos manejan un tiempo más flexible con los retrasos y cambios de los planes del último momento. Mientras que los estándares del tiempo son estrictos con los horarios y no toleran lo que es en este caso los retrasos. La cultura española en la comunicación prevalece lo que es el lenguaje no verbal. Recordemos que el lenguaje no verbal en este caso es el que no necesita en este momento ningún tipo de expresión si lo hacemos a través de nuestros movimientos del cuerpo que tengamos en este momento, como por ejemplo señalar, como por ejemplo observar o hacer algún tipo de movimiento, es decir, es rico en gestualidad. Y se prefiere la comunicación oral a lo que es la escrita, en este caso en el estándar cultural español. Mientras que la comunicación cultural china prevalece el lenguaje oral. El lenguaje no verbal se limita en este caso como tal. En este caso también hablaremos en lo que hace referencia a dos tipos de culturas de las cuales definió en este caso Edward Hall. Estamos hablando que es la cultura alta y la cultura baja. Cuando hablamos de cultura alta, este se caracteriza por lo que es la presencia de elementos contextuales. Es decir, son aspectos no verbales de la comunicación cuando hablamos de lo que es la cultura alta. Las palabras pierden importancia en el beneficio del contexto. ¿Por qué? Porque precisamente en este caso estamos hablando de comunicación no verbal. En estas culturas se usan menos los documentos, la palabra es determinante, y esto hace que las negociaciones sean mucho más lentas como tal, ¿sí? Ahora bien, la cultura baja tiene como característica principal que se basa en la comunicación del lenguaje verbal, dando pues la importancia a la lógica y al razonamiento. En este caso, pues favorece una separación entre el tema y la persona. Suele utilizarse el estilo de la comunicación directo, como lo podemos observar entonces en este caso en esta imagen. Estamos observando que hay una reunión y acá está prevaleciendo lo que es la cultura de bajo contexto. ¿Por qué? Porque en este caso se está utilizando lo que es un lenguaje verbal de lo que está en este momento representando o hablando la persona que está frente, en este caso, al tablero o al desplegable que tiene en este momento. Ahí se está practicando lo que es la cultura de bajo contexto, porque acá se utiliza el lenguaje verbal, mientras que en la cultura de alto contexto se está utilizando lo que es el lenguaje no verbal. Las culturas gestionan y usan el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que hablamos del tiempo monocromónico,
y lo que son las policrónicas, perdón. Hace aclaración a las culturas, gestionan y usan lo que es el tiempo. Cuando hablamos de monocrónico, es hacer solo una cosa en el momento preciso. Y cuando hablamos de policrónicas, en este caso, estamos hablando de un bajo contexto, porque es una interacción humana que es valorada por encima del tiempo y de lo que son, en este caso, las cosas materiales, dejando en un segundo plano el término en sí para cuidar lo que son, entonces en este caso, las relaciones personales. Entonces pues acá, como le acabamos de mencionar, también se están incluyendo dos tiempos, lo que es el monocrónico y el policrónico como tal. Entonces, en este caso, las culturas que estaba manejando lo que es Edward Hall. Ahora hablaremos en este caso de lo que es Elisabeth Noll Neumann. Ella nació en Berlín. Ella es de un imperio alemán, nació el 19 de diciembre de 1916 y murió en Alselban, Alemania, el 25 de marzo del 2010. Elisabeth Neumann fue una pitóloga alemana y ella estudió periodismo y fue filósofa también como tal. Elisabeth Neumann es la persona que nos habla en este momento, o la autora que nos está hablando en este momento de lo que es el espiral del silencio. Como lo podemos observar en esta imagen, espiral del silencio hace referencia a teoría de la comunicación. Elisabeth Neumann determinó que para el clima de la opinión pública son importantes los que hablan como los que se quedan callados. Si podemos observar en esta imagen el espiral del silencio, en la parte izquierda manejamos lo que es el tiempo. Y encontramos la posición minoritaria que debilita y la posición mayoritaria que toma fuerza. ¿Esto qué significa? Que tanto en la derecha como en la izquierda hablamos de una posición que se percibe como fuerte y verdadera, pero a su vez encontramos la indisposición para expresar opiniones. La espiral del silencio estudia lo que es la opinión pública como una forma de control de la masa social en la cual los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes, la mayoría sobre lo que es aceptable o no. ¿Esto qué significa? Que Elisabeth Neumann logró comprobar que las tendencias de las personas a mantenerse, por ejemplo, en el carro de los vendedores, no era solo propio de limitación o conformismo, sino que esto tenía que ver con el temor natural de los seres humanos, es decir, lo que es el aislamiento a no sentirse aceptados al manifestar X o Y pensamiento. ¿Esto a qué hace referencia en este caso? La primera fuente de información son los medios de comunicación y estos marcan la pauta para generar el clima de opinión sobre los asuntos que estos en este momento tratan. Espiral del silencio, creado por esta autora Elisabeth Neumann, parte de un supuesto básico que los seres humanos somos sociales por naturaleza, es decir, eso ya lo tenemos en este momento. Como somos personas sociales por naturaleza, nosotros o la gran mayoría no podemos estar solos y además de ello tampoco podemos estar aislados. Además de que necesitamos ser aceptados al grupo, a cualquier pertenecer, identificar ideas predominantes para luego sumarse
a ellas como tal. ¿Esto a qué hace referencia? Podemos colocar en este momento pues un ejemplo muy particular o muy peculiar que nos puede suceder en este momento en lo que es la vida cotidiana o la vida diaria. Por ejemplo, si hablamos entonces en este caso, si estamos entonces en un lugar público, ¿cierto? Habemos o hay personas reunidas en este momento donde, por ejemplo, está Camila con su amiga Marta y en este caso está José con su amigo William. Camila y Marta empiezan a contextualizar o a hablar acerca de algún tema referente o cotidiano referente a lo que está pasando en este momento. O podemos hablar entonces cuál es la perspectiva de cómo, por ejemplo, en la actualidad estamos hablando de lo que es el COVID-19. Para Camila y para Marta, por ejemplo, en este momento, su punto de vista es que se deben de seguir las normas o las pautas para evitar entonces en este momento que este tipo de virus, por ejemplo, se pueda propagar. Mientras que para sus compañeros José y William no están de acuerdo en este caso. ¿Por qué? Porque es algo que ya se están sobrepasando los límites y pues es un poco exagerado. ¿Esto a qué hace referencia? Que son temas controversiales en este momento. Y aquí, en este caso, ellos quieren ser aceptados o ellas quieren ser aceptadas al grupo, quieren pertenecer a identificar las ideas predominantes, pero luego, entonces, en este caso, se quieren sumar pues a este tipo de situación como tal. En este caso, pues Elizabeth Neumann, en lo que es la espiral del silencio, el punto principal de la teoría es la dominación de la opinión pública por los medios de comunicación y los líderes de opinión, las opiniones masivas, el poder de influir pues en nuestra percepción de la realidad, pues como la acabamos de mencionar anteriormente. Esta teoría del silencio apoya el supuesto de que la sociedad y no solo los grupos en los que los miembros se conocen mutuamente amenazan el aislamiento y pues lo que es la exclusión a los individuos, que se desvía del consenso. Los individuos por su parte, pues como le acabamos de mencionar en el ejemplo relacionado anteriormente, pues van a tener miedo en gran medida al subconsciente y al aislamiento. Y este temor hace que la gente intente comprobar constantemente lo que son las opiniones y modelos de comportamientos puedan ser aceptados o pues puedan ser rechazados en su medio, y que a su vez también lo que son opiniones y formas de conocimiento ganen o pierdan fuerza. Entonces, en este caso, para poder entonces comprender un poco más entonces acerca de lo que es el modelo de Hall y el modelo del silencio, a continuación veremos entonces un video para que nos quede entonces un poco más claro y poder contextualizar las teorías de estos autores mencionados anteriormente. Como inicio veremos entonces en este caso un video para tener un poco más de claridad a qué hace referencia a la interculturalidad y pues a qué hace referencia a lo que es el modelo de Hall. Aeropuerto de Springfield, salidas para Londres, Honolulu, París, Tokio, Kingston. ¡Hawái! ¡Aquí vamos! No, vamos a París, lo presiento. Allá voy, Transilvania. No, mejor iremos a Jamaica. He pasado demasiado tiempo en Babilonia. Estos son los famosos monjes del templo Shaolin. He oído de ellos. Puedes hacerles señas y caras graciosas y tienen que permanecer inmóviles. Homero, no, eso es en el Palacio de Buckingham. ¿Qué? ¡Acabó! Voy a actuar como lo hacemos en mi país, sin consultar a nadie.
Bueno, bajaré a ver si todo está en orden. Ahora veamos. Ese golpe se lo puede sacar. Ese también. Error de fábrica. Ah, ese fuego es porque venían fumando. Señora, por favor, vuelva a su carruaje volcado. Que los hombres arreglen esto. Nos encargaremos de él, Su Majestad. ¡Su Majestad! Oye, es el carruaje de la reina de Inglaterra. ¿La reina de qué? ¡Oh! Niños, miren eso. Anda, la osa. El kilometraje pasó a 10,000. ¿Qué tal? ¿Y qué la trae a Norteamérica? Vengo a ver a la mujer por la que Apu decidió deshonrar a su familia y dar la espaldas a su cultura. Ah. Ven, hasta luego. ¿Ya se van? ¡No! ¿Y yo qué hago aquí? Para empezar, olvida todo lo que aprendiste en la escuela para misioneros. Hecho. Les enseñamos nuestro idioma y nos burlamos de la mayoría de sus creencias. El resto es por cuenta tuya. Adiós. No dejes que te piquen los mosquitos. Es en serio. Una advertencia, los dulces británicos son más dulces que los que comen del otro lado del charco. Oiga, estirado, denos los dulces. ¿Puedo preguntarle de su punto? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Para qué es ese punto? Sí, ¿puede ver con él? ¿Cambia de color cuando se enoja? Tú dime. No pasa nada. ¿Que ustedes no conocen sus herencias brahmánicas? Si promete no hacer ninguna pregunta sobre ello, sí. Sí la conocemos. Toda. Con permiso. Ahora, Homero, trae tu chaqueta. Lo invité para que te animara, pero no creí que abandonarías todo para correr aventuras con un... no se ofenda, españolete. Verán a todas sus estrellas favoritas. Arriaga, Arriaga II, Barriaga, Aruglia y Pisosa. Este partido decidirá por fin qué país es el más grande del mundo, México o Portugal. Aquí está nuestra habitación. Homero, se supone que debes correr esas puertas. No hay tiempo para eso. ¡Usted! ¡Suelte ese panda! ¡Pero me ama! ¡Oh! ¡Eres un... ¡Te extinguiré, pequeño demonio! ¡Ay, te crees mucho porque te protegen las autoridades mundiales! Disculpen, gringos. ¡Ay! ¿Cómo lo supo? Traten de detenernos. Existe un reglamento de vestimenta en esta playa, pero podemos ayudar. Voy por río y paseo con mi tanga por la playa. Abby Simpson, ¿te marchas de nuevo sin despedirte? Edwina, ¿recibiste mi mensaje? Perdón por no volver a verte. Sentí las diferencias culturales entre nosotros y eran muy grandes. Edward Hall basa su teoría en la parte cultural del hombre, donde éste comunica todo el tiempo, esté o no esté realizando una acción. Amplía el concepto de cultura a 10 sistemas primarios de mensajes: interacción, asociación, subsistencia, bisexualidad, territorialidad, temporalidad, aprendizaje, juego, defensa y explotación.
induce a pensar que podría ser bibliotecario? Bueno, he leído muchos libros. No se haga el gracioso, es algo que detesto. Disculpe. ¿Qué le induce a pensar que podría ser bibliotecario? Conozco la biblioteca del Congreso, métodos de investigación, búsqueda en la red, manejo programas especializados y... Eso lo saben todos. Son bibliotecarios. ¿Por qué razón cree que puede ser el bibliotecario? Sé otras cosas. Señor Flynn Carson, no perdamos el tiempo. Dígame alguna cosa que no pueda decirme ninguno de los que han entrado aquí. Tiene usted mononucleosis. Su matrimonio terminó hace 2 meses. A los 4 años se rompió la nariz y vive con 3 gatos. ¿Es eso lo que me ha pedido? Ganglios inflamados y párpados distendidos indican mononucleosis. Hacen falta 3 meses para que desaparezca del todo la marca del anillo. La suya ha desaparecido en 2/3. El cirujano plástico le hizo una intervención que normalmente solo se aplica a los niños menores de 6 años. Y puedo distinguir claramente 3 tipos de pelos de gato. Uno blanco, otro pardo y otro más bien negro. Ya entonces, como hemos visto en estos videos anteriormente, y pues tuvimos entonces la oportunidad de poder entonces conocer un poco más acerca de lo que es la interculturalidad y pues lo que es el modelo de Hall, que ya nos queda pues en este caso como un poco más claro con estos videos y estos ejemplos que acabamos de observar. A continuación entonces vamos a tener la oportunidad de ver un poco más y que nos quede un poquito más claro lo que sería la información referente entonces a lo que es el modelo de la espiral del silencio, y lo terminaríamos entonces en este caso con un ejemplo de la cotidianidad de la actualidad que se está manejando en este momento, porque en este caso el modelo del silencio habla acerca más que todo de la cotidianidad de lo que estamos pues viviendo en la actualidad referente a las diferentes opiniones que se están manejando en este momento. Entonces pues espero que esta información que le hemos brindado del modelo de Hall y de la espiral del silencio pues haya sido entonces claro para ustedes. Muchas gracias y entonces los invito a que disfruten entonces de los videos que a continuación entonces les voy a indicar. Muchas gracias. ¿Por qué fracasan las encuestas? Porque hay estudios de opinión pública que, aunque están aparentemente bien elaborados, sus resultados no terminan pareciéndose a la realidad. Pensemos, por ejemplo, el caso de la campaña presidencial de Donald Trump, donde la mayoría de sondeos daban como ganadora a Hillary Clinton y esto no pasó. Pensemos también el caso del plebiscito por la paz en Colombia, donde aparentemente iba a ganar el sí y terminó triunfando el no. Ya en la década de los 70 había una investigadora que se planteaba estas cuestiones. Estoy hablando de la politóloga alemana Elisabeth Noell-Neumann, quien, para tratar de responder estas inquietudes, desarrolló una teoría que hoy se conoce como la espiral del silencio y que es una de las más importantes dentro de los estudios sobre la formación de la opinión pública. Hoy vamos a analizar esta importante teoría. Empecemos. La teoría de la espiral del silencio es el resultado de las investigaciones de la politóloga alemana Elisabeth Noell-Neumann, quien se centró en analizar el miedo que las personas tenemos al aislamiento social, lo cual nos lleva a abstenernos de dar nuestras opiniones o comentarios en temas polémicos cuando sentimos que no concuerdan con el de las mayorías. Estos estudios surgen en los años 70 del siglo XX, cuando la televisión había ocupado un papel preponderante entre los medios masivos. En sus primeras investigaciones, Noell-Neumann pretendía entender
¿Por qué las encuestas aparentemente bien elaboradas arrojaban resultados que no coincidían con lo que pasaba en la realidad? Una de las conclusiones a las que llegó fue que la televisión tenía mucha influencia en las personas, quienes empezaron a observar y escuchar las opiniones que periodistas, presentadores y otros personajes públicos tenían sobre un tema, con lo cual se formaba una idea de la opinión mayoritaria sobre esos asuntos, en especial en cuestiones polémicas. Lo anterior contribuía a formar la percepción de lo que supuestamente pensaban la mayoría de las personas sobre algo, lo cual se combinaba con el miedo que tenemos los individuos a sufrir aislamiento cuando nuestra opinión no concuerda con el de la mayoría. A esto se lo llamó espiral del silencio, porque a medida que los medios de comunicación, en especial la televisión, transmiten y amplían las opiniones sobre un tema, estas se perciben cada vez más como mayoritarias, fomentando que quienes están en el extremo de las opiniones minoritarias opten cada vez más por abstenerse a pronunciar sus puntos de vista. Visto desde este enfoque, la opinión pública es una especie de control social, porque las personas terminamos tratando de adaptar nuestras actitudes o pensamientos a lo que la mayoría considera como políticamente correcto. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, un personaje muy controversial, considerado racista, maleducado y que odia a las mujeres. Es obvio que algunas personas van a evitar tratar de demostrar públicamente su simpatía hacia él, incluso frente a un encuestador. Pensemos en el plebiscito por la paz en Colombia, donde lo obvio, lo políticamente correcto es que una persona esté a favor de la paz, aunque en el fondo sienta lo contrario. Partiendo de esta idea, la investigadora propone una definición sobre el proceso de formación pública que incluye 3 variables interesantes. Veamos. 1. La opinión pública es el resultado de la interacción entre los individuos y su entorno social. 2. Un individuo, para no encontrarse aislado, puede llegar hasta renunciar a su propio juicio. 3. Esta es la condición de la vida en una sociedad humana. Si fuera de otra manera, la integración entre humanos no sería posible. Con base en la idea anterior, se puede afirmar que la esencia de la formación de la opinión pública, según esta corriente, es el temor al aislamiento. La idea del aislamiento nos remite a 2 aspectos fundamentales de los procesos de opinión pública. El primero se relaciona con el miedo de una persona a ser excluida socialmente si piensa distinto al resto. El segundo es que si la mayoría de las personas tienen una mirada opuesta a la nuestra, nos puede llevar a poner en duda nuestra propia capacidad de juicio. Como se puede apreciar, hay una fuerte relación entre la opinión pública y la idea de castigo y recompensa. Es como si nos dijeran, si estás de acuerdo con nosotros, nos llevamos bien, si no, te aislamos. Las personas tenemos una especie de mecanismo de adaptación social, el cual nos induce a evitar entrar en confrontación con las mayorías para poder encajar socialmente y en contextos más peligrosos incluso sobrevivir. De prolongarse nuestra predisposición a encajar socialmente, esto puede llevarnos a un cambio de conducta o actitud sobre algunas cuestiones, ya que en última instancia, como afirma la psicología, hay muchas posibilidades de que nos terminemos pareciendo con quienes nos juntamos. Otro aspecto que juega un papel fundamental en esto es el conformismo, mediante el cual las personas suelen adaptar su comportamiento como resultado de la presión del grupo a fin de evitar confrontaciones. Para evitar el aislamiento y las confrontaciones, las personas somos buenos monitoreando la opinión pública para ver qué opiniones y comportamientos son populares y cuáles es mejor evitar. Cuando una persona debe tomar posición sobre un asunto, observa su entorno social mediante lo que Noel Newman define como sentido cuasi estadístico, porque si bien no es un dato estadístico que permita conocer con certeza la distribución de opiniones alrededor de algo, en la mente se arma una suerte de mapa de opiniones que nos permite observar intuitivamente 3 variables. La primera, la proporción de opiniones mayoritarias y minoritarias sobre algo. La segunda, el rasgo movilizador y apremiante de tales ideas, es decir, qué o quiénes inducen esas ideas. Y por último, las posibilidades de éxito o fracaso de dichas perspectivas. Es precisamente este tercer punto el que nos lleva a la última interrogante de este video. ¿Cómo se rompe la espiral del silencio?
Para responder esto, hay que introducir un nuevo concepto, núcleo duro. Por núcleo duro se entiende a aquellas personas que pese a toda la presión social se resisten a cambiar sus opiniones y conductas y se arriesgan a expresar públicamente sus puntos de vista al respecto, aunque esto en un principio les pueda generar gran rechazo. Estas personas suelen ser académicos bien informados, personas con convicciones fuertemente arraigadas, activistas sociales, opositores políticos, creyentes religiosos o individuos que se han visto fuertemente afectados por las acciones producto de la opinión mayoritaria. Para romper la espiral del silencio, es necesario que estos individuos manifiesten públicamente sus puntos de vista, se unan entre ellos y puedan ir formando nuevos adeptos, hasta que lleguen o se creen las condiciones que posibiliten el fracaso de las que han sido las ideas mayoritarias y de sus promotores. De esta forma, se instalarán paulatinamente nuevas ideas que conforme se hagan mayoritarias irán formando una nueva espiral del silencio, generando un ciclo que se vuelve a repetir una y otra vez. De esta forma hemos llegado al final de este video. Si te gustó, espero que le des un like, que lo compartas y que te suscribas. Ahora la pregunta es para ti. ¿Alguna vez estuviste en alguna situación de presión social cuando tu opinión era muy contraria a la de la mayoría? ¿Qué hiciste? Cuéntanos en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hombre, Abraham, güey, ¿viste el partido ayer, güey? Nada más vi un cachito del partido. Sí, supe que David Rose anotó un montón de... My boy Rose andaba con la mano caliente, güey. De eso se trata, güey, de eso se trata. Vi el resumen en Sports Center. ¿Y por qué no la viste, güey? Tenía que hacer tarea, tenía que adelantar proyectos, tareas, todo. Ya sabes cómo es la escuela. Sí, pues yo también lo andaba haciendo, pero mientras veía el partido, güey. Es que lo malo es que yo tuve que hacer mi tarea rápido porque mis jefes me decían, ¿haces la tarea o no ves el partido? Y dije, no, prefiero ver el partido y me puse a hacer rapidísimo la tarea. Ya me escapé de la casa para... No, mentiras, pero no, sí estuvo muy bueno, la verdad. Derrick Rose va a ser el siguiente Michael Jordan, vas a ver. ya lo espero. No, hombre, y hablando de Michael Jordan, no, hombre, su desempeño como me encantaba. Pues sí, pues tú eres de la vieja escuela, amigo. Sí, Magic Johnson, Michael Jordan, no. Leyendas. Dennis Rodman, todo. Bueno, ahora, ¿qué onda, viejo? Jenny. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, man? ¿Vieron el partido, güey? ¿Qué partido, güey? ¿El del Barça, güey? No, yo solo vi el de David. No, ¿qué les pasa? ¿Por qué no lo vieron, güey? Güey, nomás los gatos ven esa cosa, güey. ¿Qué es eso? Güey, edúcate un poco. El básquetbol es lo de hoy. El fútbol ya está perdido. El básquetbol es de hombres, el fútbol es de gatos, güey. No es cierto. O sea, ahí apenas les hacen esto y ya se andan muriendo ahí en el suelo. No, hombre. Es más, yo creo que los de básquetbol soportan más golpes que ellos. Y están más fuertes y más grandes, güey. Se necesita más capacidad física para esa... tontería. Oye, hay que educarlo, ¿no? Hay que educarlo un poco. Ponle el video de las mejores clavadas de ayer para que se eduque este vato un poco. Aquí está, checa. Velo. Fútbol, no inventes. ¿Qué te pasa? Al menos en el básquetbol sí se puede agarrar el balón. Aprende de cosas buenas, vato loco. Bueno, ahora vete a tu casa y haz tu tarea. Vete a tu casa, haz tu tarea y ponte a educarte un rato. Ahí me cuidas mi cel, ¿eh? Te vas por la sombrita, vato loco. Aguas con tus muelas. Ahí, pues, sigue caminando, ey, no se van a llorar, ey. Ya, deja de chillar, órale, no se gallo. And Millsap over his last 6. Sepulosha bounced it off of Love's foot. And in transition, James, with the hammer. Well, if you brought your... ¿Viste las fotos de Jennifer, güey? Sí. Sale como, no, hombre. En su jersey, güey. Lo que... Los Bulls. God damn, Daniel. Oh boy. La neta, Jennifer, mis respetos, güey. Respetos también para ella. Se pasa de la chica tan sexy. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo sigues? Ah, mira, ¿qué pasó? ¿Ya dejaste de chillar? No, ya vi a LeBron James y a Michael y a Magic Johnson. Están chidos, sí, pues qué bueno que ya ya sepas lo bueno. Espero que ya no veas tus jueguitos esos de fútbol. No, te decimos que la NBA es lo de hoy. Tienes que meterte más en ese rollo. Estaba más perdido acá. Te tiene que empezar a gustar cosas de verdad, güey. Qué bueno. Me siento muy feliz por ti. No, ya también yo felicidades. Voy a ver el partido este fin que viene ya. Eso. Ya era hora, güey, que te pusieras pilas como un hombre. Exacto. Ahora que te voy a enseñar estas fotos de Jennifer que no. No. Las tienes que ver.